Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla de psicología aeronáutica. Vamos a dar unos 2 minutos para iniciar, esperar a que las demás personas logren unirse. Bueno, por aquí ya veo un comentario de Joana. Joana, buenas tardes. Igualmente, gracias por la invitación. Así pues que para dar puntualidad a esta invitación que hace la Facultad de Psicología, vamos a dar inicio. Pues de antemano, gracias por el espacio. En esta oportunidad, la facultad y su iniciativa para los egresados y dar a conocer como las diferentes experiencias y la aplicación de la psicología como egresado de la facultad. Pues he sido invitado para en estos 30 minutos aproximadamente compartir con ustedes todas estas vivencias y el camino recorrido en algo distinto para la psicología en nuestro país, que es la psicología aeronáutica. Entonces, desde esa experiencia quiero hablarles. También estaré atendiendo a sus preguntas al final. Si quieren dejar sus comentarios, estaremos leyendo algunos de ellos cuando finalicemos. Mm, bueno, y pues para contarles un poquito, soy egresado de la facultad en el año 2009. Y este camino de la psicología aeronáutica inició gracias a un profesor que estimo y admiro mucho, es el profesor Juan Daniel Gómez, que lidera el departamento de neuropsicología en su momento en la facultad y estaba en 10.º semestre y se da la oportunidad a través de él de conocer este mundo de la aviación, el cual también me apasiona desde hace mucho y se da la oportunidad de unir estas dos cosas que me apasionan y me gustan, y es la psicología y la aviación, por conocimiento previo desde pequeño por familiares pilotos, controladores aéreos, personal de mantenimiento, desde muy pequeño y compartiendo experiencias con primos que también eran pilotos comerciales y privados. Desde ahí empezó a surgir como esa pasión y en las prácticas del último semestre, a través de la oportunidad que se brinda desde la autoridad civil de realizar una aproximación y ser la primera persona que de hecho tiene la oportunidad de hacer prácticas en medicina, aviación en la aeronáutica civil. Pues eso permitió unir dos pasiones. Y en esas prácticas, hasta la fecha, pues ya he logrado acumular 10 años de experiencia en el sector. eh, Inicialmente en la certificación de los pilotos para su actitud psicofísica, porque es algo regulado por el Reglamento Aeronáutico de Colombia. Luego pasé a una gran y bonita experiencia en la aviación militar, en donde compartí ahí cerca de 3 años esta experiencia inolvidable de conocer esta aviación de ala fija o de aviones y de helicópteros de ala rotatoria, conocer todo el ámbito militar y lo que es la misión y todo lo que tiene que ver con esa mentalidad, ese comportamiento cognitivo de lograr la misión, pero también ser seguros en vuelo. Luego tuve la oportunidad de ser el líder de factores humanos en un centro de instrucción para pilotos. En este tuve también la oportunidad de desarrollar algunos estudios formales, estudios que me permitieron alcanzar la tesis de maestría en neuropsicología a través de un estudio cognitivo de cuáles son esos comportamientos y factores cognitivos esenciales para el piloto en instrucción y piloto formado. Y desde allí entonces tengo la oportunidad desde aquel entonces de hacer parte del cuerpo de personal médico adscrito ante la autoridad civil colombiana, donde si necesitan alguien que genere una evaluación neuropsicológica posevento o alguna condición cognitiva o de rendimiento que pueda estar asociado a lo neurocognitivo, pues allí estoy prestando esos servicios. Y definitivamente
Pues es un camino interesante, pero quiero empezar a contarles cómo surge, como para hacer un background interesante de la psicología aeronáutica. Esta empieza sobre los 1914 y a través de la selección militar, de ese cuerpo de militares que tiene la misión de operar aeronaves militares. Puntualmente en 1918 en Estados Unidos se crea un grupo, un comité de estudios para entender los problemas psicológicos vinculados a la aviación del personal militar. Entonces, desde ahí empieza un avance importante y a reconocerse la necesidad de entender el perfil psicológico de las personas que van a operar una aeronave. Y la psicología aeronáutica ha venido creciendo de la mano, muchas veces un poco atrás, a veces hacia adelante, con los avances desde la tecnología y como ustedes lo han vivido en los últimos años, pues la aviación también ha tenido un crecimiento impresionante, especialmente en nuestro país, y también las tecnologías y las aeronaves con este. Ciencias como la ergonomía y el diseño basado en el humano empiezan a hacer un contacto interesante con lo que conocemos y sabemos de lo que es nuestra labor como psicólogos. Hay un término muy importante que es el Human Performance, que hoy, de hecho, es el más actual, y es cómo definitivamente el desempeño humano tiene que ver con la psiquis, y no solamente con la psiquis, sino en esa conexión cuerpo-mente en condiciones normales y anormales de alta exigencia. En el sistema de aviación, y si lo vemos en la responsabilidad hombre versus vidas y potencial daño o afectación hacia otras, el piloto definitivamente tiene un papel importante, y de hecho por allí inicia la psicología aeronáutica. También hay unos estudios muy interesantes y de hecho tenemos colegas. Conozco un tocayo, David, que es psicólogo, pero también es controlador, por ejemplo, aquí en Bogotá. Y esto empieza a ser relevante para todas las puestas de donde está el humano en la aviación y todo lo que tiene que ver con esa responsabilidad en el centro de la seguridad operacional. Entonces el Human Performance, ese desempeño humano que nace de las ciencias del comportamiento del US Army, en donde ven como la posibilidad de optimizar ese rendimiento de sus, digamos, los militares, empiezan a estudiar cuáles son esas limitaciones y cuáles son esos alcances desde el punto de vista mental y físico. Y especialmente la psicología nos llama a participar en esto desde el punto de vista de todas las aristas que tenemos en la psicología. Por ejemplo, las cargas mentales de trabajo, y cómo, por ejemplo, en el área militar es tan importante entender, y muchas veces lo pagaron con accidentes, y tristemente los aprendizajes en aviación se dan sobre todo esas lecciones aprendidas de los eventos, incidentes o accidentes, en donde la discusión que se genera en este medio es que hay diferentes posturas, y dicen que entre el 80 y el 90% de los factores contribuyentes para eventos o situaciones catastróficas en la aviación están asociadas al factor humano. Entonces, factores humanos viene a ser otro término súper interesante, y me devuelvo un poquito esa experiencia militar, por ejemplo, miren cómo un asalto aéreo, el cómo entregar tropas o un armamento en condiciones nocturnas, simplemente con el hecho de que esta persona deba usar un visor nocturno para operar, como su capacidad atencional, sus cargas mentales de trabajo van a estar encaminadas a mantenerse, pero también limitadas, ¿no? Entonces, allí también entra una ciencia que es la ergonomía, y es cómo todos los factores del ambiente y de la relación del hombre-máquina empiezan a ser importantes en este tema de la psicología aeronáutica. Y en ese avance, como lo hemos visto, y más adelante les voy a contar algo de lo que se espera, pero hoy tenemos, por ejemplo, aviones no tripulados que operan hoy en la vida militar, y como sabemos, esas tecnologías militares terminan llegando siempre a nuestra vida civil o normal. Dentro de la historia, para dar un marco de pronto de referencia académico, voy a citar a un colega, un psicólogo que se llama James Reason, y esta persona nos permite entender y crea un modelo que es el modelo del queso suizo, donde a partir de análisis psicológico plantea un modelo que es súper importante para hoy en la aviación y todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo, con prevenir, identificar riesgos asociados al factor humano. Y ese modelo
plantea que las lonjas del queso suizo, como barreras, tienen unas ventanas, unos huequitos como ese queso, en donde la oportunidad, la vulnerabilidad del ser humano, la incertidumbre, por ejemplo, durante el COVID, puede llegar a traspasar esas barreras. Entonces, citando a un psicólogo, para dar la explicación desde el error humano y las barreras en un sistema. Hoy este sistema del modelo de James Robinson y en general la psicología aeronáutica no solamente se quedó en este ámbito, hoy es usado en diferentes industrias en donde definitivamente o los costos son muy altos o el riesgo de la afectación de las vidas humanas lo es también. En petróleo, en la producción de energías limpias, en la producción de energía nuclear, en el transporte, en trenes. Entonces, el concepto de psicología aeronáutica que inició en sus albores con una evaluación del proceso, del perfil cognitivo, del perfil psicológico de esa persona que debería operar una máquina en esa relación hombre-máquina. Hoy incluso se usan modelos que están siendo muy vigentes en medicina, por ejemplo, seguridad del paciente. Usan los modelos que se crearon desde la psicología, desde el factor humano en aviación, para identificar cuando un médico por equivocación hace un procedimiento incorrecto, así como un piloto puede equivocarse en seleccionar una altitud, el médico puede equivocarse por fatiga, por cansancio, por alguna dificultad personal que tenga, una selección diferente para una afectación a su paciente, también sometido a una presión, a tiempos, a una cirugía. Todo tiene que ver con el manejo de la tensión y la presión y los estados emocionales. Como referente de nuestra región, existe en la Facultad de Psicología de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Modesto Alonso, que es quien nos da como referencias del sector para en nuestra región Latinoamérica. Y en sí, lo que yo desde mi experiencia viví es que la psicología aeronáutica, como seguramente en otros campos, pero pues hoy hablando de este que es psicología aeronáutica, reúne muchos de esos conceptos que en el pregrado como que tenemos esas discusiones sanas académicas y no, yo soy sistémico, pero no, yo soy conductual, no, a mí me gusta la organizacional, no, pero el psicoanálisis es mi pasión. Entonces, de mi experiencia, todos los modelos terminan resumiéndose porque en la aviación, por ejemplo, eh, tenemos un reto y es que la mayoría de nuestros colegas que hoy operan en la psicología aeronáutica tienen un rol de evaluadores desde el proceso de selección. Pueden estar desde una psicología organizacional si lo queremos ver, otros desde la psicología educativa como tuve la oportunidad de participar en un centro de instrucción y entregar herramientas para la formación de un perfil y un piloto seguro, no solamente desde la evaluación. Y ahí estaríamos más enfocados como una psicología educativa para quienes están cursando el pregrado y a veces como que tenemos esas preferencias y yo creo que es importante tener gustos. Personalmente me inclino más hacia lo cognitivo y pues, obviamente lo neuropsicológico me apasiona, pero no puedo desconocer el resto de los enfoques que son valiosos. Y uno de los retos para esos colegas que están conectados, psicólogos aeronáuticos o quienes están viendo esto, es quitarnos ese rol del testólogo y yo creo que también en otras industrias nos pasa que nos ven como ese mecanismo de control social y es la persona que va a determinar si yo tengo o no la habilidad, la aptitud a través de un test. Y yo creo que es esencial y de hecho parte de mi trabajo y del crecimiento que tuve también en la aerolínea, porque pues, hoy trabajo en una aerolínea, inicialmente fue ese, poder definir cuál era ese perfil ideal para que el piloto inicial, la persona que va a pasar de su silla derecha de copiloto y se va a volver capitán con todas unas responsabilidades o que va a ser instructor, que es como ese top dentro de los perfiles, pues cumpla con unos requisitos para que en teoría su perfil sea seguro, entre comillas. Pero no nos podemos quedar en la evaluación. Y muchas veces cuando nos ven como mecanismo de control, especialmente o en la vivencia que he tenido en el sector, a veces eso nos aleja. Y la experiencia de esto, pues Europa hace unos años la entiende y a través de lo que le sucede a la comunidad europea con un accidente que tal vez ustedes conocen, que fue el accidente de Germanwings, donde un piloto de manera deliberada deja
a su comandante o compañero de cabina por fuera y estrella el avión frente a las montañas de los Alpes. Entonces, allí empezaron a entender que tanto es el rol de la evaluación y de la salud mental en aviación. Y este tema de la salud mental hoy, también desde el COVID, nos lleva a reevaluarlo desde qué actitudes y aptitudes tiene una persona ante una condición como la que estamos viviendo, una industria que definitivamente ha sido golpeada y cómo lo estamos asumiendo. Entonces, no hay que desconocer esas habilidades clínicas que adquirimos en su momento para poder identificar esos comportamientos observables en una entrevista. Yo quiero contarles que una de las cosas que me parecen muy interesantes en la aviación y en la psicología aeronáutica es que hay dos enfoques que invitan a que participemos. Uno es el modelo, el Advanced Quality Program, y el otro es el espérame que me perdí, estaba por acá leyendo. Listo, el EBT, que es el Evidence Based Training, y la aviación empezó a darse cuenta que de manera técnica los sistemas, los aviones y la automatización cada vez eran más seguros, pero los eventos sucedían por comportamientos no técnicos o las soft skills, mal llamadas competencias blandas. Entonces, se tomaron la tarea las autoridades en la aviación y empezaron a generar unos programas de entrenamiento y de observación de los comportamientos del ser humano. De allí importante que la formación que recibimos como psicólogos de poder identificar, entender y trazar unos comportamientos del ser humano a través de este entrenamiento tan valioso que recibimos, por ejemplo, en psicología clínica, en todas esas habilidades de las entrevistas y también de pronto ustedes que conocen la cotidianidad de la aviación a través de programas como Catástrofes Aéreas de Nat Geo, que es bastante famoso, eh, pues vemos cómo el papel del entrevistador es crucial. Muchos de esos entrevistadores que tenemos una guía importante que la hizo la NTSB, que es esa entidad de Estados Unidos que investiga los incidentes y accidentes de no solamente de aviación, sino de trenes y de tráfico. Y esta, digamos que buena práctica del cognitive interviewing, que es una práctica de cómo debe uno abordar una entrevista, viene desde psicólogos. Entonces, la importancia y el valor de la psicología en este tipo de situaciones, en cuando está el tema del incidente, del error humano, identificarlo es total, es valiosísima. La importancia de que mantengamos un enfoque y un rigor científico y yo creo que el llamado también dentro del crecimiento para estos incluso programas de pregrado, a veces uno personalmente no me apasionaba el tema de la estadística o el tema de la evaluación cuantitativa y cualitativa. Hoy definitivamente es una herramienta necesaria para cualquier, digámoslo, objetivo que tenga de crecer uno en una investigación. Y qué mejor forma de crecer y de entender cuáles son los fenómenos locales, porque digamos que hay muchas referencias. En psicología tenemos el baremo de referencia argentino, mexicano, el latinoamericano o el español, que quizás a veces es el que más se usa, pero también la invitación es a que tengamos una disciplina y un rigor científico y podamos darle ese tratamiento a los datos. Una de las cosas que aprendí en este camino de la psicología aeronáutica es que sin datos, los psicólogos muchas veces nos podemos ver como algo cualitativo, algo como una aproximación, a veces como un tratamiento, pero nada que pueda llegar a ofrecer una toma de decisiones a nivel corporativo y especialmente de un riesgo. Volver tangible lo humano significa un reto a veces y una limitación para el psicólogo. El manejo de los datos es vital, es importantísimo. Y desde esos modelos que les comentaba y con los fundamentos clínicos que tenemos, los comportamientos observables se pueden cuantificar. Podemos cuantificar el comportamiento de las condiciones normales y anormales del ser humano en la aviación y pues en otros en general. La invitación es definitivamente a que lo hagamos de esa forma. Y vamos a hablar un poquito como de la responsabilidad que tienen los psicólogos en la aviación y definitivamente es muy grande en el sentido de, primero, si participamos dentro del proceso de la evaluación y esta persona se ve involucrada en un evento, incidente o accidente, podemos ser solicitados por cualquier ente de autoridad
digamos que en el peor de los casos, ojalá que no suceda, en un evento operacional en donde hubo heridos o fallecidos, podemos ser llamados por algún ente, dependiendo del país, del fabricante y evidentemente de la compañía, en donde tenemos que entrar a rendir cuentas de cómo fue evaluada esa persona y cómo serán las características en su momento. Entonces, miren la responsabilidad, y es una responsabilidad que, como sabemos, no cesa, es una responsabilidad permanente. Así pues que esa responsabilidad también de la psicología aeronáutica es participar en todos, identificar esos cambios organizacionales que pueden llegar a generar un impacto en el ser humano a nivel mental, a nivel de adaptación, y poder monitorear que definitivamente las poblaciones estén adaptándose de manera exitosa a todos los cambios que pues, hoy están a la orden del día, los cambios y las condiciones que hoy son unas, mañana son otras. Así pues que en una gestión del cambio corporativa o en una que nos pasa a nivel global como la que estamos viviendo, es más que esencial el rol del psicólogo aeronáutico. Y introduciéndome a un tema que me apasiona, que es lo que actualmente trabajo, y es la identificación del error humano en eventos operacionales y también en el tema de fatiga. La fatiga se empieza a considerar formalmente en muchas industrias como un riesgo que se puede medir. Hay algo que se llaman los modelos biomatemáticos, y esto lo que hacen es cuantificar esas condiciones que pueden afectar la salud mental y el rendimiento físico de cada una de las personas que nos acompaña en la operación. Y esto puede identificarse a través de algo que ya sucedió en un evento, o se puede prever en las condiciones que le estamos entregando a ese colaborador, cuántas madrugadas, cuántos vuelos largos, cuántos vuelos aterrizando en esas horas en donde la capacidad mental es más reducida. Y ahí también hay un rol importante de la psicología desde el punto de vista cognitivo, como la oportunidad y todo lo que tiene que ver con el efecto neurofisiológico del sueño también está afectando la modulación emocional, la toma de decisiones y el manejo del estrés. Para todo esto y también la invitación a las personas que están en el campo de la aviación es no nos quedemos simplemente en la evaluación y en decir que somos expertos en poder conocer los comportamientos, sino también involucrarse y conocer cada una de las operaciones. En donde he estado me he preocupado por entender y participar y estar como observador en cada una de las operaciones en helicópteros, por ejemplo. Entendí mucho de esa operación militar que tiene un rol muy diferente, y uno se empieza a preguntar por qué los eventos son tan reiterativos en la aviación militar en el mundo, y pues uno entiende que el rol de allí es una misión, no es un vuelo, sino es una misión, y a veces pesa más esa misión que la seguridad operacional, y si el general ordena que salgamos en condiciones de lluvia o que salgamos con peso de más en helicóptero porque ya tenemos el objetivo ahí, a veces ese es el precursor y la toma de decisiones no correcta por parte del capitán y su copiloto. Entonces, hay que entenderlo y estar en los simuladores de vuelo, ir a entender cómo un despachador de vuelo, que es un rol esencial en la aviación, es esa persona que hace los cálculos de si van tantas personas, tantas maletas, tanto combustible, tanto destino, así tengo que entregar las condiciones para que pueda volar a cierta altitud y a cierta velocidad. Y, y a veces nos cuesta mucho como psicólogos salir desde de esa zona de confort de la evaluación, de estar en esa zona segura en donde yo soy experto, y es necesario. Y para poder tener un rigor científico como un factor para poder identificar lo reactivo, lo proactivo y lo predictivo, hoy hay un montón de estudios, y ya la psicología se está preocupando por el factor humano en la aviación, y hemos salido como de ese rol inicial de la evaluación, del proceso de selección, tal vez del acompañamiento. Hoy estamos incluso entregando herramientas ante condiciones simuladas en donde definitivamente podemos decir, hay que mejorar esta toma de decisiones, hacer un feedback y decir, cuando estábamos distribuyendo las cargas de trabajo en esa condición que estaba afectada por una emergencia simulada, por una condición que no estábamos viendo que era lo que estaba pasando afuera, allí es donde definitivamente está el rol, es donde tenemos que apuntar. Eh, para ir cerrando,
Les quiero contar que hoy lo que demanda la industria es definitivamente empezar a entender los modelos que están explicando el error humano desde un punto de vista sistémico, es decir, cómo ingresó esa persona a la compañía, cuál era su perfil, cuáles eran esas características de personalidad que tal vez puedan estar influenciando a una situación que vivió esa persona que lo llevó a una mala toma de decisiones, o definitivamente no era algo de rasgo, sino de estado, y logramos identificar que en esa misma condición, en ese mismo momento tenía una preocupación, tenía un hijo en casa enfermo, o simplemente quería llegar a su casa después de estar 10 días volando y no se hizo el procedimiento adecuado porque quería sí o sí aterrizar. Eso nos pasa en todas las industrias y especialmente en la psicología aeronáutica están empezando a detectar ese tipo de cosas, están preocupando, y de hecho los últimos documentos que se han lanzado desde los entes reguladores a nivel mundial están demostrando que el factor humano es algo más que esencial. Hay nuevos fenómenos como cognitivos que se están entendiendo y que han sido factores contribuyentes para eventos, incidentes y accidentes incluso en el mundo, como el startle effect, como ante una situación no esperada, yo tengo unas emociones que me llevan a quedarme freeze, y como mi cerebro no puede responder, y mi lóbulo frontal se bloquea por una emoción de algo que sucedió inesperado y que supera todas las expectativas. ¿Qué nos llama como psicólogos también? Participar en el entrenamiento de condiciones que no han sido esperadas y ver cómo esa condición del ser humano reacciona en simulador, obviamente de condiciones simuladas, ante esas condiciones operacionales que tal vez pueden estar acompañando ese tipo de operación que usted tiene en la operación militar, en la operación civil, en el centro de instrucción. Pero sobre todo, ver cómo es la reacción de la tripulación. Yo quiero compartirles, para no extenderme, que hay un modelo de factores humanos que es el CRM, que habla de cómo se manejan esas relaciones en cabina. El Crew Resource Management es el que nos lleva a entender también esos fenómenos, y por supuesto los psicólogos estamos invitados allí. Para ir cerrando y que podamos atender a las preguntas o algunos comentarios que ustedes tengan, pues parte de esos estudios, que con mucho gusto quien lo quiera lo puedo compartir, pues hace parte de la tesis que realicé, el perfil del piloto cognitivo, el piloto colombiano a través de el perfil cognitivo, como una maestría clínica en mi tesis, y definitivamente lo que se viene son estudios de cómo la automatización, recuerden que hoy no nuestra tecnología nos lleva a que no tengamos una interacción tan física como era antes. Yo quiero contarles que los pilotos de antes tenían que tener mucha habilidad en esa coordinación visomotora. Hoy son administradores de información en una cabina. Simplemente mueven un botón o tocan un joystick pequeñito para tomar una decisión que la aeronave ya está tomando de manera automática o que fue programada. Entonces la invitación es a a que esos retos actuales es que podamos entender el papel de las emociones en la toma de decisiones de las personas que están involucradas en la aviación, no solamente los pilotos, también el personal de mantenimiento, que es supremamente importante, son las personas que le hacen el mantenimiento y la puesta a punto de los aviones, los tripulantes de cabina, que a veces los vemos como personas que están allí para dar un servicio, pero son esenciales ante condiciones no esperadas, y mantener la seguridad del vuelo precisamente en la cabina de pasajeros. La participación en programas en donde podamos identificar comportamientos observables, idealmente en la línea. Hay un programa que se llama LOSA, que es el Line Operation Safety Audit, que debe realizarse de manera periódica, y allí el papel cognitivo es supremamente importante. ¿Qué se viene? Tuve la oportunidad hace un par de años de participar como observador en un estudio de Boeing. Boeing es uno de los dos grandes fabricantes de aviones en el mundo, si lo queremos ver así, en sus simuladores en Miami, junto con NASA, estaban tratando de entender cómo la mente del piloto funciona cuando no tiene la posibilidad de ver hacia afuera. Parece que la intención es manejar una tecnología que se llama visión sintética, y es el cómo los aviones en algún momento por su diseño van a perder esas ventanas en la cabina y van a ser
manejados por pilotos en la cabina que no están viendo hacia afuera, sino que están viendo una visión sintética o un escenario recreado por esta tecnología satelital y GPS que hoy es muy exacta y cómo toman decisiones a través de una pantalla. Eso es lo que se viene. Mi correo electrónico davidpuerta80@gmail para quienes tengan alguna consulta y la invitación desde ya para que si tienen el ánimo de pertenecer a este, hay una asociación que es la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, es la invitación, hago parte de ella y allí hacemos unos grupos de estudio interesantes y también estamos trabajando por generar esos estudios rigurosos a nivel científico en psicología aeronáutica. Pues, entonces con esto estoy terminando los 30 minutos que iniciamos. Entonces, pues atiendo sus preguntas a través del chat. No sé si quieran, por aquí veo una. ¿Crees que el campo de la psicología aeronáutica debe desarrollarse en el país? Sí, sí, estamos iniciando. De hecho, desde la asociación se está intentando promover estudios formales que permitan hacer un acercamiento, porque en el mundo son pocos. Definitivamente hay unas formaciones que hoy casualmente se está promocionando en Argentina, que es una modalidad virtual. Son muy fuertes los españoles en la Asociación Española de Psicología Aeronáutica, ellos ya tienen unos estudios, pero yo creo que el llamado a las entidades y a las universidades es generar estudios formales, diplomados, cursos y, por qué no, especialidad de la psicología aeronáutica. Con eso respondo la pregunta. La primera es, de forma muy general, ¿cómo se llega a ser psicólogo aeronáutico? ¿Cómo se daría el paso a paso? Laura, gracias por la pregunta. Definitivamente, digamos que no hay un camino puntual a recorrer. Los que llegamos a la aviación muchas veces llegamos pues, por pasión, porque nos gusta, porque lo sabemos, o porque la empresa conoce a alguien dentro de su proceso de selección psicólogo que pueda llegar a estar afín a esto. Yo creo que una respuesta buena puede ser parte de la asociación, hacer estudios relacionados con factor humano, porque una de las limitantes, yo creo que, en mi opinión, que puede llegar a generar que el rol del psicólogo aeronáutico no se complemente, es que se quede en eso, como psicólogo, y que no entienda cómo el factor humano en la aviación, que es un macro, digámoslo, un tema que abarca todo lo que es el elemento humano en la aviación. Yo creo que va por ahí. Esa sería como la respuesta para la pregunta de Laura. Muy bien. Y no veo preguntas por acá. ¿Cómo viven los pilotos? ¿Están relacionados entre sus... Bueno, voy a leer la pregunta de Joana. Dice, ¿cómo viven los pilotos esta relación entre su capacidad e inteligencia artificial en la aeronave? Sí, Joana, de hecho, tengo una colega que hoy trabaja en la Fuerza Aérea y está desarrollando su tesis doctoral en ver cómo la automatización puede llegar a generar sesgos cognitivos en la toma de decisiones de los pilotos. Y pensemos salgámonos un poquito de la aviación y veamos, pensemos en una persona que no es nativo digital y que de la noche a la mañana tiene que dejar su maletín de vuelo, que era una cosa bien importante, de grande, en donde estaban todos sus procedimientos impresos en un documento o en un libro, y tiene que pasar a una tablet, a una tecnología que se llama Electronic Flyback. Y ante una condición no esperada, pues esta persona tiene que interactuar con una tecnología distinta y ya no toca el avión se programa, se despega solo, sí, o a veces incluso, bueno, se despega, se aterriza a veces solo dependiendo de la tecnología y el aeropuerto y obviamente las condiciones, pero ya el piloto se volvió un administrador de cabina y administra los riesgos y todas las condiciones que pueden llegar a generarse en él. Entonces, espero haber resuelto tu duda, Joa. Y dice que, Laura dice, hace poco nos hablaba sobre el futuro de la psicología aeronáutica. Quisiera preguntarte, con todos los avances que se están dando actualmente en la exploración espacial, ¿cómo puedes ver el rol del psicólogo en esta área? Pues digamos que no es mi expertise, pero en este ejercicio que te cuento, te puedo compartir que conocía, para que no esté muy, recuerdo que su apellido es Ellis, es psicólogo de la NASA y él me estaba diciendo que
participa de manera, digámoslo, casi obligatoria en todos estos proyectos. Justamente cuando fuimos hace 2 años, él estaba conformando y monitoreando el equipo que estaba lanzando esta misión. Eh, no recuerdo el nombre de lo que pues, ha sido noticia en esos últimos días, y que él entiende cómo el factor humano puede estar en el error de todos estos detalles, además que vale un montón de plata un proyecto de estos de lanzar una, una misión hacia Marte. Y también me comentaba y me decía esto, yo le decía, bueno, ¿y cuál es su rol? O sea, ¿usted qué hace en esto como psicólogo? Déjeme entender. Y me decía, piensa en esto, David, y es que vamos a meter a 6 personas en el espacio de una van, para que te hagas una idea, de un vehículo que es como una van, durante 7 años o menos, me puedo estar equivocando, para que vayan a Marte. Entonces, ¿cómo será la interacción de personas de diferentes países en un espacio reducido en donde tienen que mantenerse por tanto tiempo? Entonces, yo creo que sí, hay mucho que dar allí para tu pregunta. ¿Listo? Vamos a dar un espacio de unos 30 segunditos para ver si hay más preguntas. Pues de antemano, por su atención, muchas gracias. Espero pues que este sea un primer paso desde la facultad para que podamos generar unas redes que nos permitan gestionar el tema de la psicología aeronáutica en el país. Entonces, por su tiempo y atención, muchísimas gracias. Ya saben mi contacto, cualquier cosa, davidpuerta80@gmail, en lo que les pueda ayudar. Y feliz tarde para quienes estamos de manera sincrónica. Ha sido un placer, mil gracias.